Bien, vamos a arrancar. Eh, ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Eh, ya estamos grabando, entonces esto lo vamos a pasar a los compañeros. Ahí les voy a compartir eh, la ventana de lo que sería el aula virtual de física, ¿sí? Física cinemática, eh, desde el punto de vista de mí, ¿no? No como alumno, pero básicamente es lo mismo porque vamos a repasar las actividades. Teníamos la actividad de Cienia para los que estaban regularmente presentando las actividades y habían aprobado la evaluación, los que no tenían que recuperar, ¿sí? Por así decirlo. Y la actividad para profundizar conocimientos de electricidad, que es lo que no tenían todos los trabajos prácticos, tenían que hacer. Yo me mandado una lista al grupo de quienes tenían que hacer una y otra actividad, ¿sí? De todas formas, como la gente que tenía que hacer esta actividad, ¿ves? Por ejemplo, eh, lo voy a desasignar, digamos, a los que no tengan que hacerla, para que sea menos engorroso. Esta es la actividad para profundizar conocimientos sobre electricidad. Tenían que ver un video, el video este es de 45 minutos y trata absolutamente todos los conceptos de electricidad que son los que se han volcado en esta evaluación. Es una microevaluación que tiene de múltiple opción Eso es para lo que recuperan, ¿no es y cierto? esto es para lo que recuperan. Todo lo que vimos de electricidad y corriente eléctrica, más, espere que le permito a Herrera Camila ingresar, listo, ya está. Eh, o sea, vamos a ver, ahí está ingresando otra persona más, listo, ya están ingresados. Bien, volvamos. Entonces, esta era la actividad para profundizar conocimientos sobre electricidad que tenían que realizar todos los que no habían aprobado la evaluación de electricidad y corriente eléctrica, no habían presentado los trabajos prácticos y sobre todo, que son muchos, son 6 personas que se habían unido a la clase cuando ya estamos bastante avanzados sobre el tema corriente eléctrica y que les está costando ponerse al día, que son 6 personas. Pero bueno, les recomiendo a los que van atrasados con la presentación de los trabajos prácticos de electricidad y corriente eléctrica, que hagan la consulta por WhatsApp. Yo les paso pequeños videos, digamos, explicándole los problemas o qué es lo que tienen que hacer, pero que sigan la actividad del Classroom para que podamos seguir avanzando y tengan toda la información. Aun cuando volvamos a estar en las aulas, esto del Classroom vino para quedarse, ¿no? Es algo que el gobierno de la provincia ha comprado el paquete G Suite, ha hecho un convenio con Google y está a disposición nuestra. Como les decía, es importante que vayan familiarizándose con usar las herramientas del Google, porque son totalmente gratuitas, son gratuitas y le asignan espacio ilimitado en la nube, por ahí solamente necesitan conectividad para unirse, pero pueden editar totalmente sin conexión. Eh, ya vamos a ir viéndolo con más detenimiento a lo que es el paquete. Por ahora vamos a ir utilizándola, ¿sí? Entonces, la idea para los que tenían que recuperar era
ver el video y hacer la evaluación. Después, la última actividad, la que incluso se va a prolongar una semana más por definición de las autoridades escolares. Ahí les voy a reenviar un mensaje que mandó el rector de la escuela, que vamos a prolongar una semana más el periodo de recuperación y de trabajo sobre ESI, ¿sí? Para que más gente se ponga al día. ¿Sí? Ahí les voy a pasar a modo informativo las definiciones de la dirección de la escuela. Han resuelto prolongar una semana más eh, todo lo que es el trabajo de ESI y de recuperación. Por un otro problema, las actividades de ESI están prácticamente completas, las que tenían que realizar, que eran las que llevaban al día la materia y habían aprobado la evaluación, pero las actividades de recuperación están muy lerdas todavía, así que una semana más se va a prorrogar. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir trabajando sobre cinemática, en la actividad número 4. Entonces, vamos a repasar un poco esto. Esa era la actividad de ESI, esta era la actividad de cinemática, ¿sí? Donde la instrucción era leer el texto de introducción a la cinemática. El texto era la teoría de cinemática, concepto de velocidad y aceleración. Ahí ingresó otra persona. Concepto de aceleración y velocidad y la descripción de los movimientos. Teníamos que leer la teoría, hacer 10 preguntas y contestarlas, ¿sí? A ver, Villegas no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar Villegas? Chicos, una alternativa para ingresar cuando no los deja entrar a través del link, eh, entran a su Classroom y cargan, ponen unirse en la reunión y ponen el código que les pasé, el código de reunión, y ahí entran directamente que a través del Classroom. Classroom y ponga el código. Yo les voy a hacer un tutorial de eso para que podamos ingresar rápidamente. De todas formas, les grabo la reunión. Entonces, de la teoría de cinemática y descripción del movimiento, y esto está bastante avanzado. Como verán, ahí les muestro el trabajo de los alumnos. Acá, bueno, todavía hay varios sin entregar, pero hay muchos entregados también, estamos 50 y 50. Estos que están sin entregar son los que se unieron al último. Lo que voy a hacer esta semana es pasarle los archivos directamente por el WhatsApp para ver si de esa forma pueden adelantar. Y bueno, acá están los corregidos. Esta es toda la actividad. Eh, bien. Eh, Después de la teoría de cinemática, estaba la otra parte de conceptualizando, que era que había que ver el video de descripción de cinemática, donde se repasaba todo lo que habíamos visto justamente en el punto anterior. Este video dura 14 minutos y explica de pe a pa la cinemática.
y después de ver el video, hacer la evaluación express, que eso nos ayudaba a conceptualizar lo que habíamos visto en el video, más lo que habíamos realizado en la primera actividad. Trabajo de los alumnos, acá está sin entregar, sin entregar, sin entregar, sin entregar, y hay algunos entregados, ¿sí? Acá pueden ver, en la parte superior, pueden ver las instrucciones y las calificaciones, ¿sí? Yo a medida que ustedes van entregando, voy calificando y voy mandando. Una nota importante es que los que manden fotos de su carpeta, que me parece bien que quieran tener el registro en la carpeta y trabajar una sola vez, no me molesta, pero lo que les voy a pedir es que la foto la peguen en un archivo de Word, porque eh, la herramienta que tiene Classroom para poder corregir y clasificar no me permite ver archivos digitales, sino tienen que ser documentos, ¿sí? Entonces es doble el trabajo porque tengo que bajar las fotos, ponerlas en un Word, calificarlas. Y bueno, de alguna forma ustedes me pueden ahorrar ese trabajo. Imagínense, tengo 3 escuelas y más soy referente de área de ciencias naturales en Colegio 3 y tengo 150 alumnos y 37 profesores, digamos, a los que les veo las actividades, entonces se me complica. Les pido eso, ¿sí? ¿Sí, chicos? Que no suban fotos, sino que las fotos las pegan en un archivo, en un Word, y ahí las suben, ¿sí? Profe, ¿Entienden esa parte, chicos? A ver que alguien me conteste si seguimos adelante. ¿Me escuchan bien? Bien, listo. Entonces, vamos a seguir. La última parte de cinemática era esto de aplicación. Aplicación esta es la forma en que ustedes los ven en su Classroom. La aplicación del movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Ya habíamos visto la parte de conceptos de velocidad y aceleración y también vimos la parte de cómo la cinemática profe, hace describe el mucho movimiento a ruido. través del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando el uniforme era cuando se produce a velocidad constante y el uniformemente variado cuando la velocidad varía, ¿sí? Cuando la velocidad, o sea, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Habíamos visto que el movimiento rectilíneo uniforme se caracterizaba por su trayectoria ser una línea recta y porque la velocidad era constante, o sea, no cambiaba la velocidad en todo el movimiento. En cambio, el movimiento rectilíneo uniformemente variado ya no se producía velocidad constante, sino que la velocidad iba cambiando. Y eso podía dar lugar a dos opciones. Cuando la velocidad aumenta, el movimiento se llama acelerado. O sea, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero particularmente es acelerado. Y el movimiento rectilíneo uniformemente retardado es desacelerado, pero también es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, esta actividad de aplicación consta de dos partes. Una es ver la teoría de caída libre y tiro vertical, que particulariza lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado para las dos situaciones donde eh, se produce una caída libre de un cuerpo por acción de la gravedad, ¿sí? Este es caída libre y tiro vertical, describe todas las ecuaciones que utilizamos, ¿sí? Y vamos a ver cada caso en los problemas, ¿sí? Eh, y tiene caída Profe, libre, sí, sí. hace rato dijo que no pasemos foto, no escuché bien de eso. Ah, que sí, en realidad
no me molesta que pasen fotos, pero las fotos vamos a ponerlas en un Word, ¿sí? Ahora les explico después cómo poner una Claro, foto en un... pero Sí, eso no, pero eso se hace cuando tiene computadora. Yo no tengo computadora, profe. ah, ah, no tiene computadora. No, Bien. por eso. Entonces, cuando no tiene computadora, páseme la foto por WhatsApp, me es más Ah, fácil, bien, ¿sí? bien. Me pasa la foto por WhatsApp, yo armo el archivo y se lo subo yo, no tengo problema Bueno, al bueno. Classroom. Bueno, profe. Pero es más fácil para mí, porque cuando lo suben al Classroom, yo no puedo editarlo, no puedo agrandarlo, achicarlo, y por ahí no veo la foto, no puedo leer, se me complica. En cambio, cuando pasan la foto, eh, yo la puedo editar, la puedo agrandar a la foto, le puedo cambiar el contraste, puedo leerla, ¿sí? Bueno, si no Sí, tiene computadora, yo se las recibo, pero pásenmelas por el, el WhatsApp y yo las subo, no se preocupe. Eh, pero en la posibilidad, mientras puedan y tengan la posibilidad, armen un archivo de Word y me lo pasan, ¿sí? ¿Estamos? sí, sí. Bien. Profe, el Entonces, PPA en vez de hacerlo sí, por diapositiva lo puedo hacer por Word porque tengo el celular nomás ahora. bueno, lo puede hacer por Word. No, no, a ver, lo importante es la intención. He visto producciones muy buenas, eh, a ver, en un afiche. Eh, me han mandado trabajos, eh, dos particularmente, donde no tenían computadora y no tenían procesador en el celular, por tener un celular por ahí que no tiene multimedia, y hicieron un afiche espectacular, le sacaron la foto y me la mandaron, digamos. Acá lo importante es que tengan la voluntad de hacerlo y se permitan ser creativos y mandarlo. Eh, Eso es lo que importa, ¿sí? Y de que vayan conceptualizando, ¿sí? Muy lindos los trabajos de, de SIN, la verdad que muy lindos. Que son cosas que nos sirven para la vida, ¿no? Que, igual que la física, pero es parte de lo que tenemos de los procesos que tenemos que superar o tenemos con los que tenemos que eh, ir poniéndonos en esa situación para poder construir nuestro conocimiento. Así que bueno, tenemos la parte de caída libre, ¿sí? Dejó de compartir, ¿no? Le comparto de nuevo la pantalla. Bien. Eh, Vamos a volver a cinemática y vamos a ver por fin, al último, aparte de ver este documento sobre caída libre y tiro vertical, el trabajo práctico número 4 nos estaría permitiendo eh, resolver, aplicar la descripción del movimiento y las ecuaciones de cinemática a situaciones de la vida real. Entonces, vamos a empezar a ver ahora los problemas. Por ahí no tenemos tiempo de verlos todos, pero eh, lo seguimos viendo el martes, ¿sí? Entonces, este es el trabajo práctico número 4. Voy a compartirles lo que se llama como herramienta un jam, que son diapositivas que nos permiten ver, ¿sí? Eh, una fotito y por ahí procesarla. Eh, Bien, el problema uno decía de trabajo de cinemática eh, que la velocidad de un avión, ¿sí?
La velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en un segundo el sonido recorre 340 metros. Ese es el sentido físico de del concepto de velocidad. La distancia recorrida en un determinado tiempo. Por eso, a ver, para hacer un poco de memoria, por ejemplo, cuando vamos en una procesión o vamos a la cancha y tiene una bomba de estruendo y nosotros estamos ubicados a cierta distancia, lo primero que observamos es, podemos ver cómo la bomba explota, vemos la luz, ¿sí? Y lo que la bomba hace. Y tiempo después escuchamos cómo es el estruendo de la bomba. Y si está a las 3 cuadras, va a tardar un segundo o sea, la diferencia entre ver y escuchar la bomba va a ser de un segundo, estando a 3 cuadras y algo más. Estos son los 340 metros, producto de la velocidad del sonido, ¿sí? A esa velocidad del sonido se le llama eh, Mach. Eh, por ejemplo, ¿alguna vez vieron un avión rompiendo la barrera del sonido? No. ¿No? Bueno, ahora les voy a mostrar ese espectacular. Les voy a mostrar. Esto, la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, como les decía. Y eso que ven ahí... El sector de la aeronáutica de China sigue trabajando a marchas forzadas en el desarrollo de su proyecto estelar, el nuevo caza Chengdu J-20. Los militares chinos llevan años trabajando en este bombardero furtivo, y ya han realizado con éxito el vuelo de prueba del sexto prototipo. El Instituto de Diseño de Aeronaves Chengdu es el encargado de diseñar y producir este modelo de nueva generación. El Chengdu J-20 es un jet interceptor, y es también usado como caza pesado de largo alcance, optimizado para volar en régimen de supercrucero. El prototipo puede alcanzar una velocidad de Mach 2, alcanzando los 2100 km por hora, un consumo mucho más bajo que los aviones modernos. Según los expertos, con el modelo J-20 se pueden llevar a cabo diversos proyectos militares, como utilizarlos para escoltar a aviones bombarderos estratégicos, e incluso emplearlos como un nuevo elemento enfocado hacia los ataques electrónicos, ya que tienen el potencial de disparar misiles antisatélites. Eso que ven ahí, esa estela es justamente cuando... El Raptor F-22 es uno de los aviones de guerra más impresionantes construidos en Estados Unidos. Fue diseñado para ser un caza de superioridad aérea, pero gracias a su diseño, puede emplearse para efectuar ataques a tierra. El F-22 Raptor es un avión altamente maniobrable en velocidades supersónicas y subsónicas. Desde la forma del avión hasta el uso de materiales absorbentes y cuidado de detalles como bisagras, o incluso el casco del avión, se ha hecho todo lo posible para evitar ser detectado por los radares. Además, tiene la capacidad de supercrucero, que le permite mantener el vuelo supersónico, sin necesidad de hacer uso adicional de los posquemadores. En lo que a especificaciones se refiere, este gigante del aire contiene 2 motores F-119 de los más avanzados del mundo, con los cuales puede llegar a velocidades de Mach 2 y alcanzar los 2410 km por hora.
Miren ahí ese Este instante impresionante donde... caza es considerado fundamental para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sin embargo, su costo de 300... Bien. Vamos a dejar el avioncito y vamos a ir volver al problema. ¿Vieron en el momento en que rompe la barrera del sonido cómo se produce una estela, ¿sí? Y es como que nosotros por un segundo dejamos de verlo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con nuestro Jamboard del problema, ¿sí? Entonces la velocidad del sonido se llama Mach, ¿sí? En el caso de los... Profe, ya dejo de compartir. Ay, bien, gracias. Es cierto que cuando salgo dejo de compartir. Este no es como el Zoom. Bien, ¿ahora sí lo ven? ¿Están viendo el Jamboard? Sí. Bien, perfecto. Entonces, un Mach es la unidad que se toma como velocidad de los aviones. Por ejemplo, la de los autos se mide en kilómetros por hora normalmente, la de la luz en kilómetros por segundo, la de los aviones se mide en Mach. Un avión que vuela 2 Mach vuela a 680 metros por segundo. O sea que en un segundo el avión se desplaza 680 metros, ¿sí? Entonces, acá nos dice que en el problema 1 que si un avión vuela a 700 kilómetros por hora, si es supersónico, pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar los 700 kilómetros en lo que vimos en el periodo diagnóstico del pasaje de unidades, pasar de kilómetros a metros y de hora a segundos, ¿sí? Entonces, a los 700 kilómetros por hora, que es la velocidad que nos dicen que tiene este avión y que nos preguntan si es supersónico, a esos 700 kilómetros vamos a multiplicarlo por lo que vale en metros, un kilómetro, que son 1000 metros, y vamos a dividirlo en lo que son 3000, en una hora, en segundos, que son 3600, sí. Un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, entonces una hora tiene 60 por 60, serían 3600 segundos, ¿sí? Entonces, esto nos da 194,4 metros por segundo. Si podemos ver, observamos que la velocidad de 194 es menor que la velocidad del sonido. Entonces el avión no es supersónico, ¿sí? No es supersónico. Entonces esa es la respuesta al problema. ¿Pueden entenderlo, chicos? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, les pido que si tienen alguna duda, me paren, me pregunten, ¿sí? Vamos a ver el segundo problema. Dice que hay dos pueblos, uno A y otro B, que distan entre ellos de 12 kilómetros. La distancia entre los dos pueblos es de 12 kilómetros, dice. Y la carretera es recta. Un ciclista viaja de un pueblo a otro con una velocidad constante de 10 metros por segundo. O sea, esta es la bicicleta que viaja del pueblo A al pueblo B con una velocidad constante de 10 metros por segundo. O sea que por cada segundo se desplaza 10 metros, ¿sí? Ese es el significado físico de la velocidad. Entonces, de acá a acá hay 12 kilómetros. Entonces, nos pide que calculemos el tiempo que emplea en ir de un pueblo a otro. Entonces, nosotros por definición de velocidad es la distancia recorrida o el desplazamiento realizado en el tiempo empleado en hacer ese desplazamiento. No conocemos el tiempo, entonces despejamos de esta igualdad, de esta ecuación que es una igualdad, el tiempo. Este que está acá, tiempo, pasa multiplicando y la velocidad pasa dividiendo. O sea que el tiempo es igual a distancia sobre la velocidad.
La distancia son 12 kilómetros. A esos 12 kilómetros vamos a pasarlo a, a metros. ¿Sí? ¿Se acuerdan de pasaje de unidades? De kilómetro y metro hay metro, decámetro, hectómetro y kilómetro. En realidad hay 3 lugares, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar por 1000, por 3 ceros, ¿sí? Esto nos da 12.000 metros dividido en 10 metros por segundo, que es la velocidad. Siempre que cuando hagan este tipo de problemas, hagan el dibujito para interpretar el problema, ¿sí? Eso les va a dar una visión de cuál es la situación más real de lo que es la situación. Y siempre hagan un análisis dimensional, si la velocidad está en metros por segundo y la distancia tiene que estar en metros, ¿sí? Y el tiempo en segundos, porque si no, no podemos relacionar las magnitudes, las magnitudes directas, digamos, ¿sí? Para poder calcular la indirecta, que sería la velocidad. Entonces, acá está el pasaje de la distancia de kilómetro a metro, serían 12 por 1000, serían 12.000 metros. Entonces, y este es el cálculo del tiempo, distancia sobre la velocidad, 12.000 sobre 10 metros por segundo, simplificamos los metros y nos queda en segundos el tiempo que tardó, ¿sí?, en ir de un lugar a otro. A ver, que hay alguno de sus compañeros que no puede entrar. Ay, a ver. Intenten de nuevo. Intenten de nuevo. Yo los espero para darles acceso. Bien, entonces, de esa forma podemos calcular el tiempo. ¿Se entiende, chicos? Vamos a esperar un ratito a Ceballos y a Villegas, que no pueden ingresar. Lo que pasa es que cuando yo estoy en otra pantalla no veo los... ¿Cómo? Ya entré. Ah, ya está. Ya entró, qué bien. Bien, perfecto. Y Villegas también, ya entró. Ah, bueno, listo. Perfecto, entonces. ¿Están viendo entonces el Jamboard? Ahí. Hemos calculado el tiempo, ¿sí? Que era lo que nos pedía. Vamos al problema número 3. Problema número 3 dice, es un problema clásico de encuentro de dos vehículos, dice. Dos vehículos salen al encuentro de distintas ciudades separadas por 300 kilómetros. Entonces, este auto va a salir en este sentido, para acá, ¿sí? Vamos a cambiar el color de esto que no se ve, este rojo menos porque... Y este para allá, ¿sí? Este para acá y este para allá. Y salen al mismo tiempo, uno de la ciudad A y otro de la ciudad B, para encontrarse, ¿sí? La distancia entre a la que están es de 300 kilómetros, una ciudad de otra. Entonces, dependiendo de la velocidad a la que se mueve, se van a encontrar a una determinada distancia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que la distancia que recorra A más la distancia que recorra B van a ser los 300 kilómetros. Proporcionalmente se van a encontrar en un punto por ahí más cercano al punto inicial del auto que iba más despacio y más lejos del que iba más fuerte. Proporcionalmente podemos hacer esa deducción. Ahora, ¿cómo podemos calcularlo? Si los dos autos salen al mismo tiempo, ¿sí? Uno de la ciudad A y otro de la ciudad B, para encontrarse, salen en sentido contrario, el tiempo que van a tardar en encontrarse A y B va a ser el mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Particularizamos
¿sí? La ecuación de velocidad, estos se mueven con una velocidad constante, este con una velocidad de 72 y este con una velocidad de 108 en sentido contrario. Entonces vamos a particularizar la ecuación de velocidad por definición de velocidad. La velocidad de A va a ser igual a la distancia que recorre A dividido en el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. Entonces de ahí vamos a despejar el tiempo. El tiempo de A va a ser igual a la distancia de A sobre la velocidad de A, porque despejamos el tiempo de A de esta ecuación, ¿sí? Lo mismo hacemos para B. El tiempo de B va a ser igual a la distancia de B sobre la velocidad de B. Como los tiempos son iguales, porque partieron simultáneamente, cuando se encuentren va a ser porque los tiempos son los mismos, ¿sí? Entonces hacemos el tiempo de A es igual al tiempo de B e igualamos esta ecuación que dice que la distancia de A sobre la velocidad de A va a ser igual a la distancia de B sobre la velocidad de B. Entonces, de ahí podemos despejar la distancia de A y nos va a quedar que va a ser igual. Esto es producto de los medios por los extremos, ¿sí? Esto es matemática pura, digamos. Distancia de A va a ser igual. Vamos a despejar la distancia de A, ¿sí? La distancia de A va a ser igual a este por este dividido en este. Distancia de A va a ser igual a la velocidad de A, ¿sí? Sobre la velocidad de B por la distancia de B. Entonces, esa es una ecuación que tenemos. Y la otra que sabemos es que la distancia recorrida por A más la distancia recorrida por B va a ser igual a los 300 kilómetros estos. Y esa es otra ecuación que tenemos. Entonces planteamos que la distancia de A más la distancia de B va a ser igual a 300 kilómetros. Y tenemos esta ecuación. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos, despejamos la distancia de A, si la distancia de A más la distancia de B va a ser 300 kilómetros, entonces la distancia de A va a ser igual a 300, este está sumando, pasa restando al otro lado de la igualdad y queda la distancia de A igual a 300 menos la distancia de B. Entonces, reemplazamos, ¿sí?, esta ecuación 1, ¿sí?, y esta ecuación 2, que era que la distancia de A va a ser igual a esta proporción por la distancia de B. Entonces, acá hacemos esto. La distancia de A va a ser igual. La velocidad de A es 72 kilómetros por hora y la velocidad de B es 108 kilómetros por hora por la distancia de B. Entonces, la distancia de A va a ser 0,66 de la distancia de B. Y de ahí, de 1 y 2 de estas dos ecuaciones, vamos a hacer una igualdad. Nos quedaría que 300 menos la distancia de B va a ser igual a 0,66 por la distancia de B. Y nos queda una ecuación de una sola incógnita. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar la distancia de B. Nos queda 300 es igual, y esta distancia de B que está restando la pasamos sumando para allá. 300 es igual a 0,66 de la distancia de B más la distancia de B. Esto B es como una X, ¿sí? 0,66 más 1 sería un 1,66 de la distancia de B. Y de ahí despejamos la distancia de B, nos queda que es igual a 300, y esto que está multiplicando pasa dividido en 1,66. Estos son 180 kilómetros. Entonces la distancia de B son 180 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que recorrió B desde el instante en que empezaron a moverse hasta acá, hasta que se encontraron, fueron 180 kilómetros. ¿Sí? Este que iba más rápido recorrió esta distancia. Ahora vamos a ver cómo calculamos la distancia que recorrió A.
Entonces sabíamos que la distancia que recorrió A, como la distancia de A más la distancia de B es igual a 300, la distancia de A es 300 menos la distancia de B. Entonces 300 menos 180 es 120. O sea que el auto A recorrió 120 kilómetros hasta que se encontró con el auto B que había recorrido 180 kilómetros. Y la distancia de A más la distancia de B son 300 kilómetros. Entonces, ahí tenemos un problema de encuentro resuelto. ¿A qué distancia proporcionalmente se encuentran desde el punto de partida? O sea, a qué distancia de la ciudad A y a qué distancia de la ciudad B. El auto que había partido de la ciudad A 72 kilómetros por hora se encontró con el auto B a 120 de la ciudad A y el de la ciudad B se encontró a 180 de la ciudad B. En ese punto se encontraron, ¿sí? La segunda pregunta dice el tiempo que tardaron en encontrarse. Entonces vamos a volver a la ecuación planteada acá, que el tiempo de A era igual a la distancia de A sobre la velocidad de A. Y vamos a reemplazar el tiempo de A es igual a 120 kilómetros, ¿sí? Que es lo que calculamos acá, la distancia esta, la distancia de 120 kilómetros, dividido en la velocidad de A, que A viajaba a 72 kilómetros por hora. Y el resultado son 1 hora 66, 1,66 horas. 1 hora 60 minutos, 60, 0,66 por 60 serían más o menos 40 minutos, 1 hora 40 minutos, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Lograron entender el problema, chicos? Sí, ¿Sí? pues, ¿Sí? cualquier cosa, después la otra. Sí, pero ¿me pudieron seguir o quiere que lo repasemos? Yo más o menos, no sé, no le entendí mucho. Bueno, vamos a verlo de nuevo, ¿sí? Vamos a borrar todas estas anotaciones. Tranquilo, no hay problema y tenemos todo el tiempo del mundo. Si no, veremos un par de problemas ahora como para no llenarles la cabeza y después podemos seguir, ¿sí? Así que no se hagan problema. Esta no me acostumbro mucho al Meet todavía, me gustaba más el Zoom, pero bueno, oficialmente tengo que usar esto. Bien, les cuento. El problema decía que teníamos dos autos, ¿sí? Dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 300 kilómetros, con velocidades de 72 kilómetros por hora y 108 kilómetros por hora respectivamente. Si salen a la vez, respondan la siguiente pregunta. El tiempo que tardan y la distancia a la que se encuentran, ¿sí? Los dos vehículos que salen. Estos lo van a encontrar en internet, en los libros, todo, como problemas de encuentro, ¿sí? Para esto sirve la física. Por ahí, si quiero calcular la distancia a la que me voy a encontrar con alguien, dependiendo de lo rápido que me muevo, de los tiempos que tengo, ¿sí? Me va a permitir justamente hacer estos cálculos. Es muy lerda esta goma, porque es chiquitita. No sé si se la podrá agrandar, pero bueno, ya vemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en todo problema de cinemática es graficar la situación. Tenemos una ciudad A y una ciudad B, que entre ellas están a una distancia de 300 kilómetros, ¿sí? Que esta es la distancia de 300 kilómetros. Acá. La distancia entre la ciudad A y la ciudad B es de 300 kilómetros. Este auto, ¿sí? Que partió de la ciudad A
con esta dirección, ¿sí? Para allá, va a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Al mismo instante de tiempo, ¿sí? Partió desde la ciudad B hacia la ciudad A este otro auto que iba a 108 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Nos preguntan, ¿a qué distancia se encontraron en el camino, ¿sí? ¿A qué distancia de la ciudad A y de la ciudad B se encontraron? Si ustedes lo piensan un poquito intuitivamente, se van a dar cuenta que el punto de encuentro va a estar más cerca, ¿sí? De la ciudad A que de la ciudad B, porque en el mismo tiempo, si este tiene mayor velocidad, va a recorrer una mayor distancia. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y a menor distancia de este porque iba a una menor velocidad, o sea que en el mismo tiempo recorre menor distancia. Entonces, nosotros qué sabemos que por definición de velocidad, ¿sí? Está acá, la velocidad del automóvil A va a ser igual a la distancia recorrida dividida en el tiempo empleado en recorrer esa distancia, ¿sí? Entonces, particularizada para este movimiento, la velocidad de A va a ser igual a distancia sobre tiempo. Pero en realidad lo que nosotros sabemos es que los dos autos partieron al mismo momento, en el mismo instante de tiempo. Entonces necesitamos calcular el tiempo, porque sabemos que el tiempo es común a los dos autos, ¿sí? Porque salieron al mismo tiempo. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar el tiempo de A. Como está dividiendo, el tiempo de A va a pasar multiplicando al otro lado de la igualdad. Y esta velocidad de A, que va a quedar multiplicando al tiempo de A, va a pasar dividiendo. Entonces el tiempo de A va a ser igual a la distancia de A sobre la velocidad de A. Entonces, ¿qué sabemos? La distancia de A no la sabemos, pero sí sabemos la velocidad de A, que es de 72 kilómetros por hora, ¿sí? Eso lo tenemos como dato. Y de B, ¿cuál es la situación de B? B salió desde la ciudad B hacia el encuentro con el automóvil que venía de la ciudad A, pero a una velocidad de 108 kilómetros por hora. Ese es el único dato que tenemos. Entonces vamos a particularizar la velocidad. Por definición, la velocidad de B es distancia de B sobre el tiempo de B. El desplazamiento que sufrió, la distancia recorrida dividida en el tiempo empleado para recorrerlo. Eso es por definición de velocidad. Entonces acá tenemos el tiempo de B, lo despejamos, que sabemos que es igual al tiempo de A porque salieron al mismo tiempo. Es igual a la distancia B sobre la velocidad de B. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a igualar estas dos ecuaciones. El tiempo de A va a ser igual al tiempo de B. Tiempo de A igual al tiempo de B. Entonces el tiempo de A, ¿cuánto vale? Distancia de A sobre velocidad de A. Y vamos a ponerlo acá. Es igual a la distancia de B sobre la velocidad de B. O sea, esto es igual a esto. Entonces, como son dos cocientes, sabemos que este es igual al producto de los medios por los extremos. Este es igual a este por este dividido en este. O sea, velocidad de A por la distancia de B dividido en la velocidad de B. Entonces, ahí ya tenemos una expresión que nos dice cómo es la distancia de A. Es igual al cociente o la proporción entre las dos velocidades por la distancia de B. Entonces, tenemos que reemplazamos los valores. La distancia de A va a ser igual a la velocidad de A, que es 72 kilómetros por hora, dividido en la distancia de B, que es 108 kilómetros por hora. Esto, 72 dividido en 108, nos da 0,66, que es este valor. Entonces sabemos que la distancia de A es igual a 0,66 de la distancia de B. Y tenemos una ecuación, ¿sí? Ya tenemos la primera ecuación. ¿Qué más sabemos? Que la distancia que recorra A más la distancia que recorra B
va a ser igual a 300 kilómetros, ¿sí? Entonces de ahí despejamos la distancia de A, que va a ser igual a 300, y este que está sumando pasa restando al otro lado de la igualdad y nos queda distancia de A igual a 300 menos distancia de B. Y ahí tenemos la otra ecuación. Ahora, esas dos ecuaciones, fíjense que todo queda expresado en función de distancia de A. Las igualamos. Entonces nos queda 300 menos la distancia de B va a ser igual a 0,66 de la distancia de B, ¿sí? Entonces, nos queda esta ecuación y despejamos distancia de B. Para eso, ¿qué hacemos? A este que está restando lo pasamos sumando para el otro lado y nos quedaría 300 igual 0,66 x más 1x nos quedaría 1,66 de x. Esto es lo mismo. La distancia de B es la variable que queremos conocer. Entonces 300 es igual a 1,66 por la distancia de B. Y de ahí despejamos la distancia de B, porque esto es una igualdad. La distancia de B va a ser igual a 300 dividido, como esto está multiplicando ahí, 1,66 multiplica a la distancia B, esto va a pasar dividiendo al otro lado de la ecuación y nos queda 300 dividido en 1,66. Si resolvemos este cociente nos da 180 kilómetros, que es la distancia que ha recorrido desde el punto de partida en la ciudad B, ¿sí? El automóvil este que viajaba a 108 recorrió entonces 180 kilómetros para encontrarse con A. Tenemos la distancia de B, vamos a calcular la distancia de A utilizando la ecuación esta que decía que la distancia de A es igual a 300 menos, menos la distancia de B, que la distancia de B ya sabemos que es 180 y nos da que la distancia de A es igual a 120. ¿Por qué? Porque la distancia de A más la distancia de B eran 300 kilómetros, ¿sí? Ahora ya tenemos las dos distancias, la distancia de A que es 120 y la distancia de B que es 180. Podemos comprobar que el auto que iba más despacio, ¿sí? Recorrió menos distancia que el auto que iba más rápido, que recorrió más distancia, recorrió 180. Entonces ahí, de esa forma, calculamos las distancias. Ahora lo que nos resta saber es el tiempo que tardó tardaron en encontrarse. Para eso volvemos de nuevo a las ecuaciones de tiempo. Podemos usar cualquiera de las dos y nos va a dar lo mismo. El tiempo de A es igual a la distancia de A sobre la velocidad de A. La distancia es 120 que recorrió A y la velocidad a la que lo recorrió es de 72 kilómetros por hora. Esto nos da 1,66 horas. 1,66 horas es una hora más 0,66 es la proporción por los 60 minutos. Eso nos da más o menos 40 minutos, ¿sí? No tiene mucho sentido hacer el cálculo tan preciso, más o menos. Entonces ese es el resultado. Profe, entonces, si queremos calcular el tiempo de B, quedaría 180 dividido en 108, ¿cierto? Claro, sí, que nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo es el mismo, salieron al mismo tiempo y cuando se encontraron estuvieron moviéndose al mismo tiempo, ¿sí? El tiempo de A y el tiempo de B es el mismo, porque salieron los dos de distintas ciudades, pero al mismo tiempo al encuentro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Lo entendieron ahora? Bien, perfecto. Vamos a seguir con el 4. El 4 es más fácil, es aplicar la definición de aceleración. Dice, un camión circula por una carretera a 20 metros por segundo. En 5 segundos su velocidad pasa a ser de 25 metros por segundo. ¿Cuál ha sido su aceleración?
intuitivamente nos podemos dar cuenta de que iba a una velocidad menor, que era de 20, y subió su velocidad a 25, o sea que aumentó 5 metros por cada 5 metros por segundo por cada segundo que pasó, ¿sí? Y si dice que estuvo 5 segundos moviéndose, vamos a... el camión, ustedes hagan un camión lindo. Entonces, este camión iba inicialmente... A ver, que me están mandando el mensajito los chicos. Ahí está. Este camión iba a 20 metros y después, finalmente, después de 5 segundos, su velocidad final fue de 25 metros por segundo. Entonces, directamente vamos a aplicar la definición de aceleración. La aceleración era el cambio de velocidad que se producía por cada instante de tiempo. Entonces, ese cambio de velocidad lo calculamos como la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, reemplazamos los valores directamente. La aceleración va a ser igual. La velocidad final era de 25 metros por segundo, menos la velocidad inicial que era de 20 metros por segundo. Todo eso lo dividimos en el tiempo que pasó, que son 5 segundos. 25 menos 20 es 5, dividido en 5 es 1. Y las unidades son metros sobre segundo nos da metros sobre segundo al cuadrado. El significado físico de la aceleración es este. Está diciendo que es la aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que por cada 1 segundo, ¿sí? Por cada 1 segundo que pasa, 1 segundo que pasa, la velocidad, si esto fuera la velocidad, aumenta proporcionalmente en 1 metro por segundo. Por cada segundo de tiempo que pasa, la velocidad aumenta en 1 metro por segundo. Entonces, si iba a 20, por ejemplo, iba a 20 metros por segundo el camión, ¿sí? Iba a 20 acá, ¿sí? Resaltador. Iba a 20, pasa 1 segundo, va a ir a 21, porque la proporción en que va aumentando es de 1 metro por segundo por cada segundo. Entonces, si iba a 20, 1 segundo después va a ir a 21, 2 segundos después va a ir a 22, 3 segundos después va a ir a 23, 4 segundos después va a ir a 24 y 5 segundos después va a ir a 25. Porque la aceleración es la proporción con que la velocidad aumenta, es la rapidez con que la velocidad aumenta. Por cada unidad de tiempo aumenta en una determinada unidad de velocidad, en una determinada proporción, ¿sí? Por eso es segundo al cuadrado. Es segundos al cuadrado porque por cada unidad de tiempo, que es 1 segundo, ¿sí? Aumenta en 1 metro por segundo la velocidad. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Vamos a seguir con el otro. Disculpen el Fórmula 1 que dibujé. Dice, en Fórmula 1 que parte del reposo alcanza una velocidad de 216 kilómetros por hora en 10 segundos. Calcule su aceleración. En este también tenemos que aplicar la definición de aceleración, nada más que tenemos que hacer un paso previo para poder pasar esto. La velocidad de 216 kilómetros por hora vamos a pasarla a metros por segundo. Ese no es el resaltador. Bueno, acá está. Entonces, estos 216, no se ve nada tampoco, ya no tiene tinta este. Estos 216 también, para pasarlos de kilómetro a metro, vamos a pasar los kilómetros
a metros. O sea, 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces vamos a multiplicar 216 por 1000 y lo vamos a dividir en lo que vale en horas, en segundos, 1 hora. Y son 3600. Eso nos da 60, una velocidad de 60 metros por segundo, ¿sí? O sea que un automóvil en Fórmula 1 que parte del reposo, o sea que la velocidad inicial era 0, ¿sí? La velocidad inicial era 0. Y después las finales de 216 kilómetros por hora o 60 metros por segundo, como calculamos, ¿sí? ¿Sí? 60 metros por segundo. Vamos a calcular aplicando la fórmula de aceleración que decía que era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final es de 60 metros por segundo, que es lo que pasamos de kilómetros por hora a metros por segundo, menos la velocidad inicial, porque dice que parte del reposo es 0, dividido en el tiempo de 10 segundos, nos da 60 menos 0,60 dividido en 10, 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Significado físico de la aceleración es que por cada unidad de tiempo, esta es la proporción en que aumenta la velocidad a razón de 6 metros por segundo por cada segundo que pasa. ¿Sí, chicos? Es exactamente igual al anterior. ¿Se entiende? Hola, chicos. ¿Se entiende? Bien, vamos a suponer que se entiende, entonces seguimos. Sí, profe. Bien. Entonces, el otro es también aplicar la fórmula de aceleración y la de distancia, ¿sí? Dice, una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal, que es de 25 metros por segundo. O sea, esta locomotora, que tenía una velocidad inicial de 0 porque parte del reposo, ¿sí? Para alcanzar la velocidad final de 25 metros por segundo, tarda 10 segundos, ¿sí? 10 segundos. Entonces nos pregunta qué aceleración es la que se le ha imprimido a la locomotora cuando apretó el acelerador el maquinista, qué aceleración se le imprimió y qué distancia recorrió, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la aceleración con la fórmula o definición de aceleración. Aceleración era el cambio de velocidad que se producía en un determinado tiempo, o sea que es velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo. Entonces, esa es la aceleración. La velocidad final es de 25 menos la velocidad inicial, que es 0, dividido en los 10 segundos. Esto nos da una aceleración de 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, chicos. 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, teniendo la aceleración, ya podemos irnos a la fórmula de distancia, que era esta. Distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, con esta fórmula calculamos la distancia. La distancia inicial es 0 porque parte del reposo, nuestra locomotora, ¿sí? No ha recorrido ninguna distancia para acá. La velocidad inicial es 0, entonces cualquier número por 0 es 0. O sea que estos dos términos son 0 y nos queda este término nada más, que la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es la que calculamos acá, que es de 2,5 metros por segundo al cuadrado, y por el tiempo que pasó, que es de 10 segundos, ¿sí? 10 segundos, acá estaba diciendo, la locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad. Entonces 10 al cuadrado, porque es el tiempo al cuadrado, 10 al cuadrado es 100 segundos al cuadrado. Simplificamos los segundos al cuadrado con los segundos al cuadrado
y la distancia nos va a quedar en 2,5 por 100, 125 metros. O sea, ese es la distancia que recorrió la locomotora hasta alcanzar su velocidad final de 25 metros por segundo. ¿Sí? Como ven, lo primero que tenemos que hacer es dibujar para poder ver cuál es la situación problemática y definirla, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Chicos, como no quiero dejarles así la cabeza, eh, vamos a ir viéndolo, vamos a seguir el martes, después el viernes, para que ustedes tengan tiempo de ver el video, de ir haciendo en el Drive, en el Classroom, cada uno de los problemas, o haciéndolo en una hoja y lo pegan en un Word a la foto, ¿sí? Pero vayan tratando de hacerlo a los problemas, de ir pensándolos, razonándolos para que les quede claro, ¿sí? Entonces, dice, un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 metros por segundo y una aceleración, espere, ¿qué le pasa a Agustín Gaitán? Intento y no puede ingresar. A ver, vamos a tener que interrumpir un poquito, así él intente, yo lo acepte acá, porque aparentemente como no tiene, eh, muchas veces les va, cuando acceden a alguna actividad, si no tienen un Gmail, o sea, su correo tiene otra denominación, no es de Google, eh, por ahí les pide autorización para realizar actividades en Google. Entonces, eh, por ahí pasa eso. Intente de nuevo. Vamos a esperar un ratito a ver si se puede conectar y lo acepto acá cuando apenas aparezca. Sí, profe, a mí tampoco me dejaba entrar. Cuando intenté, tuve que dejar la pestaña de Meet y volver a tocar recién el link y ahí me dejó. Sí, sí, por ahí esto de la tecnología por ahí se complica. Vamos a esperarlo a Agustín a ver que me mande la invitación, va para que la acepte. Lo acepte y puede ingresar. Chicos, ¿se van entendiendo entonces el tema de los problemas de la aplicación de movimiento rectilíneo uniforme? Va de movimientos. Bien. Ahí está tratando de entrar. Bueno, entonces dice que este cuerpo pues ya la voy a grabar y se la voy a pasar porque... Bien,
Vamos a seguir. No puede unirse nada más. No más. Quizá no tiene una buena conectividad, una buena señal, y eso también dificulta el unirse. Yo ahora estoy con un hilo de señal. Por ahí también eso tendrá que ver. Bueno, un cuerpo posee una velocidad inicial, este cuerpo puntual, ¿sí? Tiene una velocidad inicial de 12 metros por segundo y una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, o sea que por cada segundo que pase, este cuerpo va a aumentar su velocidad proporcionalmente en 2 metros por segundo. Pregunta, ¿cuánto tardará en adquirir una velocidad de 144 kilómetros por hora? Como les decía, para poder resolver este problema, estos 144 kilómetros por hora los tenemos que llevar a metros por segundo. Todo en la misma unidad, ¿sí? Todas las magnitudes expresadas en la misma unidad. Entonces, si tenemos una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, a esta velocidad final vamos a pasarla de kilómetros por hora a metros por segundo. Para pasarla a metros por segundo, acuérdense que tenemos que multiplicar por lo que vale en metros un kilómetro, que es de 1000, y dividirlo por lo que vale en horas, en segundos, una hora, que son 3600 segundos. Esto nos da 40 metros por segundo. Entonces, vamos a proceder a aplicar la definición de aceleración, ¿sí? Que era que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿sí? De ahí vamos a despejar velocidad final, ¿sí? Y nos va a dar que es igual, este tiempo que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda aceleración por tiempo, este término. Y después esta velocidad inicial que está acá negativa pasa sumando. Entonces la velocidad final va a quedar igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa definición de aceleración se ha transformado en una ecuación donde a partir de la velocidad final, ¿sí?, podemos despejar de esa ecuación el tiempo y nos quedaría velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Y son todas magnitudes que ya tenemos. La velocidad final es de 40 metros por segundo, que es lo que calculamos acá. La velocidad inicial es de 12 metros por segundo y el tiempo, y la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado, que también la teníamos como dato. Y nos queda que el tiempo es de 14 segundos. ¿Sí? O sea que este cuerpo, que inicialmente se movía a 12 metros por segundo, tardó 14 segundos en alcanzar la velocidad final de 144 kilómetros por hora. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió ese? Sí, profe. Bien, vamos a ver el próximo, que también es de trenes. El dibujito, lo primero que hacemos es el dibujito. Este tren atravesaba este puente que está acá, ¿sí? Este puente, y inicialmente antes de entrar al puente iba con una velocidad de 30 metros por segundo. 5 segundos después atravesó el puente, ¿sí? Y para atravesar el puente necesitó bajar la velocidad a 20 metros por segundo. Iba a 30, bajó a 20 y lo hizo en 5 segundos. Entonces, de esa forma podemos calcular la aceleración, que es lo que hacemos acá. Aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. 20, final es 20 y la inicial es 30, o sea que la aceleración nos va a dar negativa, menos
2 metros por segundo al cuadrado. O sea que en vez de aumentar, por cada segundo la aceleración, la velocidad disminuye en 2 metros por segundo, ¿sí? Disminuye en 2 metros por segundo. Eso significa la aceleración esta. Entonces, nos pregunta, ¿qué espacio ha recorrido en ese tiempo? O sea, o qué longitud tenía el puente, nos pregunta, ¿sí? ¿Qué espacio ha recorrido en ese tiempo de 5 segundos? Entonces vamos a plantear la ecuación de distancia. Esta ecuación que teníamos, ¿sí? Que dice que la velocidad final menos la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces vamos a despejar distancia de ahí y nos queda expresada en función de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre 2 veces la aceleración. Yo, chicos, los invito. ¿Se acuerdan cuando hicieron las 10 preguntas y las 10 respuestas de la primera actividad que tuvimos? Ahí estaban todas las ecuaciones en el último punto de la mayoría. En la última parte de la teoría estaban todas las ecuaciones. Entonces, no es necesario que las sepan de memoria. Es más, cuando volvamos a la presencialidad y se haga algún tipo de evaluación, yo siempre les doy las ecuaciones. Es más, cuando volvamos a la presencialidad, voy a desarrollarla, a demostrarla en el pizarrón para que sepan de dónde salen las ecuaciones, que no necesitan saber nada de memoria, sale todo de las definiciones o de los conceptos de velocidad y aceleración, ¿sí? Entonces, de ahí despejamos la distancia y reemplazamos. La distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Entonces, esto nos da finalmente 125 metros. 20 al cuadrado son 400, menos 30 al cuadrado son 900, 400 menos 900 son menos 500, dividido y 2 por menos 2, que era la aceleración, es menos 4, menos dividido en menos es de más, 500 dividido en 4 es de 125 metros. O sea que el puente en total tenía una longitud de 120 metros, o la distancia que recorrió mientras frenaba era de 125 metros para poder bajar la velocidad. ¿Sí? Bien. Abandonamos los trenes para irnos a los aviones, ¿sí? Vamos a ver entonces el problema 9. A ver, ¿qué problema es? El avión. El problema 9. Un avión despega de la pista de un aeropuerto. Un avión despega de la pista de un aeropuerto con una velocidad de 144 kilómetros por hora, después de recorrer 1000 metros de la pista. Si partió del reposo, calcular la aceleración durante este trayecto, el tiempo que ha tardado en despegar, la distancia recorrida en el último segundo, ¿sí? Entonces vamos a ir al Jamboard. Este es el problema. El avión, ustedes dibujan uno más lindo, como les digo, el avión estaba en reposo, ¿sí? La velocidad inicial era de 0 kilómetros por hora. Y dice que cuando despegó, la velocidad final es de 144 kilómetros por hora. De 0 a 144 kilómetros por hora, y que recorrió la pista era de 1000 metros, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como en todos los problemas de cinemática, es expresar en la misma unidad, en las mismas unidades, que son las unidades del sistema MKS o internacional. MKS significa metros, kilogramos, segundo, ¿sí? Entonces vamos a expresarlo en metros por segundo y en metros y segundo a las unidades compuestas.
Entonces la velocidad final era de 144 kilómetros por hora y vamos a pasarla a metros. De nuevo vamos a multiplicar por 1000 y dividir en 3600 y nos va a dar 40, la velocidad final, 40 metros por segundo. De nuevo, finalmente, con la ecuación esta de que nos decía que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Despejamos la aceleración de esta ecuación y nos queda velocidad final, este que está sumando pasa restando, menos velocidad inicial, y estos dos términos que están multiplicando pasan dividiendo. Entonces, esta es la ecuación que nos queda para calcular la aceleración. La velocidad final es de 40 metros por segundo, la inicial es 0 porque el cuerpo parte del reposo, dividido 2 veces el largo de la pista y nos da la aceleración. La aceleración es de 0,8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que tuvo el avión para poder ir desde 0 a 144 kilómetros por hora y poder despegar en una pista de 1000 metros. ¿Sí? Entonces ya tenemos la aceleración. Ahora necesitamos saber el tiempo que tardó en despegar. Entonces vamos a la definición de aceleración. Chicos, a ver, esto quiero que resaltar. Cuando nosotros no tenemos el tiempo, generalmente usamos esta ecuación, donde dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Esta ecuación se usa normalmente cuando no tenemos tiempo. Y cuando tenemos tiempo en la ecuación o queremos relacionar al tiempo con el resto de las variables, usamos la definición de aceleración, que dice que la aceleración es igual al cambio de velocidad en un determinado tiempo. De ahí de esta ecuación despejamos el tiempo y nos queda expresado de esta forma para poder reemplazar. El tiempo es igual a 40 metros por segundo menos 0 dividido en la aceleración que calculamos acá y nos damos con que el tiempo que tardó en despegar es de 50 segundos. ¿Sí? Entonces, ahora nos pregunta cuál es la distancia recorrida en el último segundo, ¿sí? Por el avión. Entonces usamos esta ecuación, la de distancia, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. ¿Sí? Distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Se simplifica esta ecuación porque la distancia inicial es inexistente, 0, parte del reposo, no es que venía andando. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo y cualquier número por 0 es 0. Entonces la distancia directamente va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y reemplazamos los valores. Un medio de 0 de la aceleración calculada por el tiempo, que es un segundo, y esto nos da 0,4 metros. Esa es la distancia que recorrí en un segundo, ¿sí? Con esta aceleración. Ahora, la distancia total va a ser los 40 metros, ¿sí? ¿Por qué? Los 40 metros, porque por la velocidad de 40 metros por segundo, por cada segundo recorre 40 metros. 40 metros menos 0,4 metros, ¿sí? Nos da 39,6 metros, que es la distancia recorrida en el último segundo. ¿Sí? En el último segundo, el avión, con la velocidad que traía, recorrió 39,6 metros antes de despegar. Bien. Vamos a ver el próximo problema, ¿sí? Vamos a ver hasta este y uno más y ya cortamos para que no dejarle, para que tengan tiempo de pensarlo, de reflexionar, para no cargarlos tanto, ¿sí?
Una persona está a punto de perder un tren, dice. En un intento desesperado, corre a su velocidad, a una velocidad constante de 6 metros por segundo. Cuando está a 32 metros de la última puerta del vagón de cola, el tren arranca con una aceleración constante de 0,5 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿logrará el viajero aprovechar su pasaje? O sea, llegar al tren que está en movimiento para poder subir. Entonces, en el momento que el tren empieza a moverse, él está a 32 metros y viene corriendo con una velocidad de 6 metros por segundo. ¿Sí? Vamos a dibujar la situación del viajero, está a los 32 metros, acá está el tren, ¿sí? Y el tren empieza a moverse con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y él está a 32 metros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear la velocidad del hombre. Es igual a la distancia recorrida por el hombre, ¿sí? Dividido en el tiempo. Entonces, de ahí podemos calcular el tiempo que tarda el hombre en recorrer los 32 metros que lo separan del vagón, ¿sí? El tiempo, fíjense, lo despejamos, está dividiendo, pasa para el otro lado de la igualdad multiplicando. Y que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces sería el tiempo igual a la distancia sobre la velocidad. La distancia es de 32 metros y la velocidad es 6 metros por segundo del hombre. Esto nos da un tiempo de 5,33 segundos. O sea que el hombre va a tardar 5 segundos en correr esos 32 metros que lo separan del tren. Pero el problema es que el tren empezó a moverse. Entonces vamos a calcular el tiempo del tren. El tiempo, ¿sí? Con la aceleración que tiene el tren, ¿cuánto? A ver, vamos a calcular la velocidad del tren, ¿sí? Ya sabemos que el hombre en 5 segundos recorrió estos 32 metros, ¿sí? El tren empezó a moverse. Entonces vamos a ver con qué velocidad se movía el tren. La velocidad final del tren va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial, que esto también sale de la definición de aceleración, ¿sí? Acuérdense que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces lo que hace acá es despejar esta velocidad final. Como está de este lado la igualdad, nos va a quedar, está dividiendo, pasa multiplicando, nos va a quedar aceleración por tiempo más velocidad inicial, ¿sí? A eso va a ser igual la velocidad final, que es esta ecuación, ¿sí? Como la velocidad inicial, porque parte del reposo, el tren es igual a 0, nos va a quedar que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. La aceleración la tenemos, que es de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo son los 5 segundos que tardó el hombre en llegar al tren. Esto nos da una velocidad de 2,5 metros por segundo. O sea que el tren por cada segundo que pase recorre 2,5 metros. Como nuestro hombre viene corriendo a una velocidad de 6 metros por segundo, es una velocidad mayor. Nuestro hombre recorre por cada segundo 6 metros. Entonces, si tarda 5 segundos en alcanzarlo, ¿sí? El tren no va a desarrollar una velocidad superior a él y nuestro hombre va a alcanzar el tren, porque la velocidad es mayor que la velocidad del tren, ¿sí? Entonces el hombre corre más rápido de lo que se mueve el tren, por eso puede aprovechar su pasaje o llegar al tren, ¿sí? ¿Se entendió, chicos?
Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos a ver el último problema y ya los dejo descansar, así seguimos el martes, ¿sí? Revean el video, vayan resolviendo uno a uno los ejercicios, así cualquier duda que surge me consultan, ¿sí? Entonces, tenemos de nuevo un problema de encuentro. Dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 200 kilómetros. O sea, esta es la ciudad A y esta es la ciudad B. Está separada por 200 kilómetros, ¿sí? Separada por 200 kilómetros. Nada más que ahora, este se mueve con la velocidad de 72 kilómetros y este de 90. Este para acá y este para acá. En sentido contrario, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el otro problema? Que, a ver, si el que circula a 90 kilómetros por hora sale media hora más tarde de la ciudad B hacia la ciudad A, sale media hora más tarde, ¿sí? Responde a las siguientes preguntas. El tiempo que tardan en encontrarse y la posición donde se encuentra. Intuitivamente podemos saber que si este viaja a una velocidad mayor, deberíamos encontrarnos a una distancia más cercana, del que, a ver, si tomamos este punto, va a estar más cerca de A que de B, porque este es más lerdo. Pero si le agregamos a esto de que el B sale a una velocidad mayor, pero sale media hora más tarde, ya se complica. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un sistema de referencia. Un sistema de eje coordenado cartesiano que vamos a ponerlo fuera de los autos. Entonces vamos a ver de que la distancia a este auto y la distancia a este. La diferencia sería la distancia que hay entre las dos ciudades. Y vamos a plantear ahora, desde el punto de vista de la posición de los vehículos, vamos a ver que la distancia a la que se encuentra vendría a ser la distancia A, se encuentran a la misma, en la misma posición con respecto a este sistema de referencia. Los automóviles ya no se van a encontrar al mismo tiempo porque salieron a destiempo, pero sí se van a encontrar en la misma posición geográfica, ¿sí? O en el mismo punto de referencia con respecto a un sistema de ejes coordenados cartesianos que se toma como referencia, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Bueno, cuando hablamos de movimiento, podemos estar moviéndonos, pero no desplazándonos. Entonces, todo el movimiento es relativo al sistema de referencia que se tome. Vamos a tomar como sistema de referencia un observador que esté no arriba de ninguno de los dos autos, ¿sí? Sino que esté externo. Entonces vamos a plantear las siguientes ecuaciones. Sabemos que la velocidad de A es igual a la distancia de A, ¿sí? Sobre el tiempo de A. Entonces de acá vamos a despejar la distancia recorrida por A. En vez de despejar el tiempo, vamos a despejar la distancia recorrida por A. Entonces, a ver qué me dice que se le fue. Ah, ya está de nuevo. Bien. Entonces, la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad de A, o sea que la distancia de A va a ser igual a la velocidad de A, que es los 72 kilómetros por hora por el tiempo. Entonces, distancia de A es 72 por T. ¿Qué más sabemos? Que la velocidad de B va a ser igual a la distancia de B sobre el tiempo de B. Entonces, que la distancia de A va a ser igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad es 90,
por el tiempo, pero el tiempo acá es t menos media hora. Media hora es 0,5, ¿sí? Entonces, la distancia de B va a ser 90 por t menos 0,5. Entonces, como sabemos que se encuentran en la misma posición del espacio, ¿sí? Igualamos la distancia. Entonces, la distancia de B va a ser igual a 200 menos, la distancia dijimos que era igual a la velocidad por tiempo. Entonces, la distancia de B va a ser la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomamos un sistema de referencia externo. Vendría a ser la distancia entre los dos menos la distancia que recorra B después de haber salido media hora tarde. Entonces sería 200 menos 90 por t menos 0,5. Entonces ahora igualamos de 1 y de 2 las dos ecuaciones y nos da que 72 por t es igual a 200 menos 90 t más 45. ¿Por qué 90 más 45? Porque, a ver, 90 por t es 90t, 90 por 0,5 es 45, porque 0,5 es un medio, sacamos la mitad de 90, nos da 45. Entonces ahí igualamos las dos ecuaciones que tenemos y nos queda de nuevo expresado en t como variable. Fíjense, juntamos todas las t que tenemos de este lado de la igualdad 72t y de este lado menos 90. Entonces, cuando pase el otro lado de igualdad va a estar como positivo, va a ser 72t más 90t es igual a 200 más 45. Entonces, 162t es igual a 245, despejamos t y este 162 que está multiplicando acá nos va a quedar dividiendo 242 dividido en 1,62, reemplazando los valores nos queda que es 1,51. El tiempo que tardaron en encontrarse es 1,51 segundos, ¿sí? Después de de estar en movimiento, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo calculamos la distancia. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La distancia de A va a ser igual a 72 kilómetros por hora por 1,51, que es lo que calculamos acá, y nos va a dar 108 kilómetros. ¿Qué más sabemos? Que distancia de A más distancia de B son 200 kilómetros, entonces la distancia de B va a ser igual a 200 menos la distancia de A, va a ser 92 kilómetros. 92 más 108 son los 200 kilómetros que separaban, la distancia que separaban los dos pueblos, ¿sí? Entonces, bueno, analicen las situaciones, ¿sí? Y cualquier duda me la consultan, ¿sí? Y vamos a seguir el martes para que no se llenen de cosas. Hay algunos compañeros que ya entregaron el trabajo práctico, me parece espectacular. Ya cuando terminemos de verlos a todos, le voy a pasar la calificación, ¿sí? Y bueno, como siempre, estoy a su disposición, cualquier cosa que necesiten, vean el video, analicen, ¿sí? Ya les voy a pasar el video y, y bueno, nos vamos a ver el martes, donde vamos a seguir desarrollando el trabajo práctico número 4, que sería la última actividad cinemática. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Nos estamos viendo el martes entonces, ¿ah? Damos por terminada la reunión de hoy. A ver, ¿alguna duda, alguna necesidad particular, algo que quieran plantear? Algo que no entiendan. ¿Para cuándo era el trabajo? Ahí les pasé al grupo la definición de la gente
de la institución, de las autoridades de la institución, decidieron prolongar una semana más las recuperaciones. Entonces, fíjense que esta semana, bien, ahí estamos. Esta semana es viernes 5, hoy es viernes 5. Entonces, tenemos hasta el viernes 12 para presentar las recuperaciones o las actividades ESI. O sea que esto de trabajo práctico quedaría para el viernes 19 de junio, ¿sí? Tienen todavía 15 días para entregarlo. Pero bueno, vamos a seguir viéndolo durante esta semana que viene. Vamos a tener un meet el martes y el viernes para terminar de ver el trabajo práctico y de ahí van a tener una semana más para completarlo. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Bueno, profe. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Que tengan un buen fin de semana. ¿Sí? Chao, profe. Nos estamos viendo. Chao. Hasta luego. Chao.